Función cuadrática. Una función f es una función cuadrática si tiene la forma ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a es distinto de 0. Si a es 0 se convierte en una función lineal, entonces por eso a debe ser distinto de 0. Veamos algunos ejemplos. Para cada función trazar su gráfica encontrando dominio, vértice, eje de simetría, concavidad y intersectos en x e intersectos en y. Me dan la siguiente función cuadrática, 2x cuadrado menos 4x menos 2. Primeramente, vamos a hablar sobre el dominio. Siempre el dominio de las funciones cuadráticas son los reales. Siempre el dominio de las funciones cuadráticas van a ser los reales. Ahora vamos a proceder a calcular el vértice. El vértice es un punto en el plano donde la gráfica cambia de concavidad. Las parábolas pueden ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero para ello, pues primero vamos a calcular el vértice. Observe que la fórmula del vértice es un punto en el plano cartesiano y estas son sus coordenadas. La A vale 2, la B vale menos 4 y la C vale menos 2. Esos son los valores que ocupamos para calcular el vértice. Vamos a calcular la primera componente. La componente en X, que es esta de aquí, se calcula con la fórmula menos B entre 2A. Ya habíamos dicho que la A vale 2, la B vale menos 4 y la C vale menos 2. Entonces si sustituimos, quedaría de la siguiente manera. Observe que como la B es negativa, este menos por el menos de la fórmula se convierte en más. La A vale 2, sustituimos y simplificamos. 4 entre 4 es 1. Ahora procedemos a calcular la segunda componente del vértice. Para encontrarla vamos a hacer o a utilizar la fórmula f de menos b sobre 2a. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la función usted va a sustituir el valor que encuentre en la primera operación que haga. Como aquí dio 1, ese 1 lo va a sustituir en la función. ¿Qué quiere decir f de 1? Quiere decir que donde vea x ya no va a poner x, va a poner 1. Entonces si usted sustituye el 1 en la función y simplifica, esa operación da menos 4. Con ello, usted ya puede formar el vértice como tal, cuyas coordenadas son 1, menos 4. Ese va a ser el punto que nos va a ayudar a hacer el gráfico. Ahora, siempre el primer valor del vértice se llama eje de simetría. Simetría porque me divide la gráfica en dos partes idénticas. Y no se pone solamente el 1, por ejemplo. Siempre se pone la ecuación. La ecuación es x igual y el valor que tengan en la primera componente del vértice. Procedemos ahora a calcular los intersectos. Recuerda que los intersectos son los puntos en el plano cartesiano que van exactamente sobre los ejes. En el intersecto en X, siempre la Y vale 0. Entonces, vamos a igualar la función a 0. Recuerde que se sobreentiende que Y es igual a f de X. Esta ecuación fácilmente se resuelve con la ecuación cuadrática. Y estos son los valores resultantes. Usted siempre verifique esos valores desarrollando esa ecuación o resolviéndola mediante la ecuación cuadrática. Aquí están los dos valores. El intersecto en Y ahora es contrario. Quien va a ser 0 es la X. Y siempre el intersecto en Y en las funciones cuadráticas es el valor de C. Siempre el intersecto en Y de las funciones cuadráticas va a ser el valor de C, porque estos dos se hacen 0. Con esos datos pues ya tenemos información suficiente para hacer nuestro gráfico. En el plano cartesiano en verde grafica el vértice. El vértice tiene coordenadas 1 para la X y menos 4 para la Y. Más o menos aquí está menos 4 y este es el punto de intersección entre 1, menos 4, el que está en verde. Ahora va a graficar el intersecto en Y. En el eje Y dice que marque estrictamente en menos 2. Aquí está en menos 2. Y los intersectos en X son los que están en rojo. Estos números lo que tiene que hacer es hacer una aproximación decimal. Este le va a dar un valor
positivo y este un valor negativo, cuyas aproximaciones, por ejemplo, este está entre 0 y 1 y este está delante de 2. Aproxímelos estos decimales y los escribe donde correspondan. Ahora, lo importante es que el gráfico es una cóncava. Es una cóncava y usted se guía por el vértice. El vértice le va a decir dónde gira. Observe cómo va el gráfico. Aquí va la gráfica y exactamente en el vértice gira, cambia de concavidad. Aquí en medio hay una línea imaginaria que es el que llamamos eje de simetría, que hace que la cóncava sea idéntica en ambos lados. Y algo importante es que siempre el signo que tenga el número que multiplica la variable cuadrática me va a decir si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Si es positivo, va a ser cóncava hacia arriba. Y si el número que multiplica la variable cuadrática es negativo, es cóncava hacia abajo. Esa sería la respuesta. Veamos el siguiente ejemplo. Me piden graficar esa función cuadrática. Voy a hacer exactamente lo mismo. Hay casos de funciones cuadráticas donde el intersecto en X e intersecto en Y es 0, todo da 0, el vértice da 0. En ese caso se requiere que haga algo que se llama tabla de valores. Eso lo puede investigar. Pero en este caso no es verdad. Entonces primero empezamos con el dominio. El dominio de las funciones cuadráticas siempre van a ser los reales. Vamos a calcular el vértice. Aquí está la fórmula. Primero encontramos la primera componente del vértice, que es menos b sobre 2a. La a vale 2, la b vale menos 4 y la c vale 7. Sustituimos y simplificamos. Entre 4 da 1. Encontramos ahora la segunda componente del vértice, f de menos b entre 2a. Quiere decir que en la función va a sustituir el número que usted obtenga al hacer este primer cálculo. Lo sustituye en la función, en este caso es 1, no siempre es 1, varía, dependiendo a la función cuadrática. Y f de 1 quiere decir que donde vea x ya no va a poner x, va a poner 1. Observe, en vez de x ponemos 1 y simplificamos y esto da 5. Cuando usted haga esos cálculos, inmediatamente forme el vértice. El vértice es un punto en el plano cartesiano, en este caso con coordenadas 1,5. El eje de simetría siempre va a ser el primer valor del vértice. Y debo poner la ecuación, recuerde, la ecuación x igual y el primer valor que tenga el vértice. Vamos a calcular el intersecto en x, y es cuando la y se hace 0. Voy a igualar la función a 0. Pero siempre es bueno que utilice la ecuación cuadrática o la fórmula general cuadrática, mejor dicho. Y usted va a calcular primero el discriminante. En este caso el discriminante da negativo. ¿Quién es el discriminante? B cuadrado menos 4a por c. Recuerde que se va dentro de una raíz cuadrada en la fórmula general cuadrática. Y si es negativo, inmediatamente usted concluye que no tiene intersecto en X, porque esa ecuación no tiene soluciones reales. Más adelante vamos a ver qué quiere decir eso gráficamente. Vamos ahora a calcular el intersecto en Y. El intersecto en Y es cuando la X se hace 0. Recuerde, siempre el intersecto en Y va a ser el valor de C, pero en coordenadas cartesianas. En este caso, el intersecto en Y es el punto 0,7, porque la C vale 7. Procedemos ahora a escribir nuestros puntos. Por ejemplo, siempre se comienza por el vértice, el que está en color verde. El vértice es 1,5. 1 para la X, 5 para la Y, y este es el punto. Intersecto en Y dice que marquen Y en 7, aquí está, 7 aproximadamente. Y como no tiene intersecto en X, lo que quiere decir que esta gráfica va sobre el eje X. Por eso es que usted se fija, está como arriba del eje X, porque no tiene intersecto en X, no pega en X. No pega en X. Si el número que multiplica la variable cuadrática es positivo, entonces es cóncava hacia arriba. Y el eje de simetría es una línea imaginaria que va aquí en medio, que me dice que la parábola es simétrica. En este caso es algo así. Debe pasar por todos los puntos que encontré, pero exactamente en el vértice, en este punto debe cambiar de concavidad. Y como el número que multiplica la variable cuadrática era positivo, entonces ya sabíamos que era cóncava hacia arriba.
Veamos el siguiente ejemplo. Me piden graficar esa función. Dominio ya sé que son los reales. La fórmula ahí la tengo planteada del vértice. Menos b entre 2a, debo identificar a, b y c. En este caso la a vale menos 1/2, la b vale 2 y la c vale menos 5. Al sustituirlo me queda así. Menos b. Recuerda que aquí b es positivo, entonces con este signo es menos 2. 2a, la a es menos 1/2, lo pongo entre paréntesis. Al simplificar esto, da 2 positivo. Siempre es bueno que usted verifique esos datos tratando de desarrollarlo ya sea en su cuaderno o haciendo uso de la calculadora, por ejemplo. Ahora va a encontrar la segunda componente del vértice. ¿Cómo la va a encontrar? Va a usar la fórmula. Dice la fórmula f de menos b entre 2a. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la función voy a sustituir este número que encuentre aquí arriba. F de menos 2 quiere decir que en la función donde vea x ya no voy a poner x, voy a poner 2. Entonces quedaría algo así. Menos 1/2 de 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 5. Toda esa operación da menos 3. Y no olvido armar el punto, que en este caso es 2, menos 3. Siempre la primera componente del vértice es lo que llamamos eje de simetría. Y debo ponerlo como ecuación, x igual al primer valor, en este caso es 2. Entonces x igual a 2 es el eje de simetría. Ahora vamos a encontrar los intersectos. Intersecto en x, la y vale 0. Si usted se fija, siempre es el mismo proceso. Quiere decir que la ecuación la voy a igualar a 0. Esa ecuación la resuelvo mediante la fórmula general cuadrática. Calculo siempre, se recomienda calcular primero el discriminante, porque en este caso, si el discriminante es negativo, inmediatamente usted concluye que no hay intersectos en x porque la ecuación no tiene soluciones reales. Entonces, ¿qué quiere decir que no tenga soluciones reales? Que no tiene intersectos en x. Y si no tiene intersectos en x, va a estar sobre o debajo del eje x, dependiendo. El intersecto en y siempre va a ser el valor de c, pero debo ponerlo en coordenadas. 0, menos 5 en este caso. La c vale menos 5. Siempre el intersecto en y es el valor de c. Aquí tengo los puntos. Siempre es bueno graficar el vértice primero. 2, menos 3. 2 para la x, menos 3 para la y. Es el punto que está en verde. Y el intersecto en y nos dio que era menos 5. Aquí está menos 5. Recuerde que el eje de simetría es una línea imaginaria vertical que me ayuda a hacer simétrica la gráfica. Debe ser simétrica. Y como el número que multiplica la variable cuadrática es negativo, la gráfica tiene cóncava hacia abajo. Por eso aquí me preguntan sobre la concavidad. Usualmente se dibuja una U para arriba o una U hacia abajo. En este caso, tiene cóncava hacia abajo, porque el número que multiplica la variable cuadrática es negativo. Entonces usted escribe en concavidad una U hacia abajo. Y obviamente nuestra gráfica iría algo así. Pasa por el intersecto, pega en el vértice, pero en el vértice recuerde que cambia de concavidad. Y como aquí hay un eje de simetría, entonces estos dos lados deben ser iguales. Y siempre la gráfica es una U. Observe también de que un error bien común es que la gente aquí hace como puntas. Esto se hace lo más suave posible, lo más redondito aquí que usted pueda, porque si lo hace en picos, eso significa otra cosa ya cuando estudie cálculo, por ejemplo. Entonces siempre se dibuja la gráfica lo más suave posible, lo más redondito posible aquí. Entonces, como la A era negativo, el número que multiplica la variable cuadrática era negativo, entonces la gráfica tiene cóncava hacia abajo.